Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Otra sesión más. En este caso vamos a abordar lo que es el mundo griego de forma bastante sintética y resumida. De antemano les digo, si la imagen que está de fondo no se ve todo lo nítida para que ustedes puedan copiar, no se preocupen. Va a existir un formato en imagen, ¿ya? Que les va a poder permitir trabajar de mejor forma. Esto es para que se hagan una idea qué temas vamos a ir tocando el día de hoy. Comenzando con la ubicación geográfica de Grecia, está en la península de los Balcanes, continente europeo, ¿ya? Está en una zona bastante accidentada donde hay mucha montaña, mucha cordillera, donde hay accidentes geográficos diversos como penínsulas como la del Peloponeso, istmos como el de Corinto, un montón de islas que conforman un gran archipiélago de islas, ¿ya? Grecia en sí también es bañada por dos mares, que son el Jónico y el Egeo, que a su vez estos forman parte del mar Mediterráneo. Por lo tanto, ese es el contexto físico en el cual nos vamos a mover cuando hablemos de Grecia, ¿ya? ¿Cuáles son los ancestros del mundo griego? Son los indoeuropeos, que son un pueblo que proviene, como su nombre lo dice, de las estepas de la India, y fueron avanzando a lo largo de los siglos hasta ubicarse en esta península balcánica, ¿ya? La historia de Grecia se divide en etapas, que en este caso son seis: la edad minoica, la edad micénica, la edad oscura, la edad arcaica, la edad clásica y la edad helenística. Cuando hablamos de la edad micénica, tenemos que situarnos geográficamente en la isla de Creta, una isla que está al sur de la península del Peloponeso, dentro del mar Mediterráneo. La isla de Creta, debido a su situación geográfica, tuvo la posibilidad de no tener que preocuparse por invasiones, debido a que estaba protegida por el mar. Y en esa época el desarrollo de la navegación y el uso de las embarcaciones con fines militares no era tan desarrollado. Así que pudieron dedicarse a actividades al aire libre y construir palacios en vez de ciudades amuralladas o fortificadas. Además, tenemos que sumar que debido a su ubicación geográfica, Creta tenía la posibilidad de comerciar con otros lugares, por lo tanto también era una ciudad bastante rica económicamente. De hecho, desarrollaron un protolenguaje o un lenguaje primitivo para llevar las contabilidades, que se llamaron lineal A y lineal B. Recibe el nombre de Minoico por el rey Minos, que fue un rey de Creta, según el mito, que recibió el don de convertir en oro todo lo que tocaba. Además, era la ciudad donde también habitaba el Minotauro. En el caso de la cultura micénica, perdón, la cultura micénica se enmarca ya en lo que es la Grecia continental. Recibe su nombre por la ciudad fortificada de Micenas, que fue una ciudad descubierta, con murallas, con puertas bastante estrechas, que nos llevan a pensar que fue construido en una época donde habían conflictos territoriales constantes, ¿ya? En la época en la cual se enmarca el relato de la Ilíada de Homero y la Odisea, ¿ya? Es una época que se atribuye bastante violenta, donde los pueblos todavía estaban acomodándose en el territorio, por lo tanto defender un metro de superficie era algo fundamental. Esto nos lleva después a avanzar a una edad oscura, una edad donde no hay mucha información porque probablemente estaban más preocupados de combatir y de luchar. Fue la época en la cual llegan a la península balcánica los dorios, que son un pueblo indoeuropeo que se ubica en la península del Peloponeso, en la parte sur de Grecia, que daría forma posteriormente a los míticos y conocidos espartanos. Cuando entramos a la época arcaica de Grecia, es una época que está marcada por los reformadores, como son Dracón, Solón y Clístenes. De Dracón viene la palabra draconiano,
Eso significa que fue una persona que estableció normas bastante rígidas, fondo con castigos bastante severos por falta. Solón y Clístenes fueron más moderados en ese sentido y también ayudaron a dar forma a este sistema que emergería en Atenas llamado democracia. Solón y Clístenes fueron reformadores que pensaron en que lo fundamental era la voluntad del pueblo, era en el fondo establecer una administración del territorio a escala humana, que permitiera a la persona que estuviese a cargo poder tomar las mejores decisiones sin complicarse en demasía con el trato de la gente. De hecho, Clístenes estableció una reforma administrativa que permitía que se mezclaran todos los estratos sociales, o sea, la gente que vivía en la costa, la gente que vivía en los valles, la gente que vivía en las montañas, todos pertenecían al mismo cantón o al mismo distrito administrativo. Por lo tanto, tenían que compartir, conocerse, saber sus intereses, saber qué era lo que necesitaban y de esa forma poder trabajar de eh, forma conjunta todos hacia un objetivo común. Tanto Dracón como Solón y Clístenes son legisladores atenienses. ¿Ya? Por eso digo que van marcando ya esta idea de la democracia. Perdón. Y en el caso de Licurgo, Licurgo fue el legislador de Esparta. Lo que Licurgo logró fue darle forma a la polis espartana, estableciendo normas como fue el sistema de dos gobernantes, un consejo de ancianos, dándole este énfasis hacia lo militar, entendiendo de que quizá para ellos el arte, el pensamiento, la filosofía no era lo más relevante, pero sí el trabajo y el poder defenderse de los enemigos. ¿Ya? De hecho, el sistema espartano tenía particularidades bastante especiales. Por ejemplo, al momento de nacer, los hijos eran llevados al consejo de ancianos, quienes evaluaban al menor. Si éste no era apto para la vida en Esparta, debía ser sacrificado. Eso te demuestra en el fondo lo estricto que llegaba a ser el código o las legislaciones espartanas. Em, y otro hecho que marca lo que es esta época arcaica en Grecia es la gran colonización griega o la gran migración griega. Debido a que llegó un punto en la península balcánica que había que los alimentos, la producción no daba para toda la gente que vivía, esto se vio en obligación de viajar y buscar nuevos horizontes, ocupando como contexto, como espacio, todo lo que es el mar Mediterráneo. En ese sentido, se ubicaron en el sur de Italia, en el sur de Francia, en la península de Crimea, en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y así se formaron cientos de colonias griegas que llevaron sus costumbres, sus tradiciones, su lenguaje, su religión. De ahí saltamos a lo que es la época clásica griega, que está marcada por dos grandes conflictos armados, que son las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Las guerras médicas son las guerras contra los persas, ¿ya? Los persas eran llamados medos, de ahí viene guerras médicas. Fue el conflicto que aunó a todos los griegos para enfrentarse a un enemigo en común. De ahí viene esta idea de la Hélade. Helas es Grecia, en griego. De ahí viene esta idea de Hélade en el sentimiento de nacionalismo griego. ¿Ya? Y la guerra del Peloponeso es una guerra civil. Es una guerra que enfrentó a Atenas con sus aliados contra Esparta y sus aliados. Este conflicto de Atenas con Esparta terminaría dividiendo al mundo griego y dejándolo sumamente debilitado, lo cual sería aprovechado por los persas y posteriormente por Macedonia. Y el otro gran aporte que deja Grecia en esta época clásica es la consolidación del sistema democrático en Atenas. La democracia en Atenas fue algo completamente rupturista e innovador porque nunca se había visto antes un sistema de gobierno donde el pueblo eligiese a quien lo gobernara, donde el pueblo eligiera los cargos públicos, quién iba a ser el comandante, quiénes iban a ser los representantes frente a la asamblea, quién iba a ser el presidente, por así llamarlo también.
Todos esos cargos públicos eran elegidos por la ciudadanía. ¿Quiénes eran ciudadanos? Solamente los varones mayores de edad, que supieran leer y escribir y que tuvieran una propiedad. En el fondo, no es que todo ciudadano tuviese oportunidad de acceder, sino que ya era limitado para quien cumpliera determinados requisitos. Pero sí sembró el germen de esta idea de democracia que siglos después sería tomada por la Revolución Francesa y que el día de hoy es la norma en los sistemas políticos del mundo. Por último llegamos a lo que es la etapa helenística. Esta etapa está marcada por Macedonia y por Alejandro Magno. Alejandro Magno es hijo de Filipo II, quien fue un rey de Macedonia que logró dominar toda la península balcánica, fallece, hereda a Alejandro y Alejandro comienza a expandirse por Oriente, logrando llegar hasta India. Alejandro tenía un sueño que era lograr un sincretismo, una fusión de elementos griegos y persas, griegos y orientales. Y a esa mezcla se le llamó lo helenístico, ¿ya? Porque era estos ideales griegos influenciados con las ideas de Oriente. De hecho, Alejandro tomó como esposa mujeres persas, obligó a sus soldados a casarse con mujeres persas con el fin de lograr esta mezcla que fuera biológica, mestizaje y fuera también a nivel de cultura, sincretismo. Finalmente, Grecia como civilización o como mundo independiente desaparece cuando es conquistado por los romanos ya en el siglo I a.C. ¿Qué legado nos dejan los griegos? Muchísimos. Aquí tratamos de resumirlo en tres grandes temáticas: el conocimiento, la política y el arte. En cuanto al conocimiento, prácticamente todas las asignaturas que el día de hoy ustedes tienen su origen en Grecia. La historia, la matemática, la geometría, la física, la química, la biología, todos tienen un elemento griego bastante importante: la geografía, la filosofía en sí, que es la madre de todo el conocimiento, porque en el fondo surge desde el ocio, de la del darse el tiempo para pensar, para reflexionar sobre determinadas problemáticas. Y luego esto se va descomponiendo y se va especializando en áreas de conocimiento: la historia, la geometría, la física, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en el ámbito de la política tenemos este concepto de democracia, que ya lo explicamos, sistema de gobierno único y particular en la antigüedad, donde el pueblo tenía el poder y lo ejercía eligiendo a sus representantes, y también todo lo que tiene que ver con teoría política. Aristóteles con su texto de la política y las formas de gobierno, Platón con su texto de la república y su gobierno ideal. En el fondo se dieron el tiempo de pensar cómo debía ser el gobierno ideal, de qué forma se debe gobernar a la gente. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que es todo aquello referido a el arte, la arquitectura, la escultura, ¿ya? Em, la pintura, la literatura, los dramas, las comedias, tienen su origen en esta época o tienen grandes exponentes en esta época. Todavía se estudia en las tragedias griegas el sentido de la comedia como una sátira, una forma de burlarse y hacer una crítica social. Sigue el día de hoy y está tomando fuerza con fenómenos como el stand-up comedy. Eh, la arquitectura, por ejemplo, todavía se siguen ocupando las columnas como la ocupaban los griegos. Las esculturas griegas siguen siendo objeto de veneración debido a el realismo que lograban en sus obras. En ese sentido, los griegos nos dejaron muchísimas cosas y que son dignas de ser recordadas hasta el día de hoy. Es por eso que se estudian, chiquillos, y es por eso que no deben ser olvidadas. Ya para ir cerrando, les vuelvo a recordar, esta imagen probablemente la podrán ver con una mejor definición si descargan la imagen que va a ser subida dentro de la plataforma. Por favor, chiquillos, hagan las actividades, vayan al día, no dejen toda última hora. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse vía el correo institucional que aparece ahí en el casillero de la asignatura. Por favor, chiquillos, estudien, prepárense. Sé que esta modalidad es difícil, requiere muchísima autodisciplina, muchísimo eh, esfuerzo propio, ¿ya? Así que
denle con todo para adelante. No sabemos cuándo vamos a volver al sistema de clases presenciales, pero mientras esta es la única opción que tenemos, así que habrá que seguir en este sistema, chiquillos. Espero que estén muy bien, cuídense y no salgan a menos que sea estrictamente necesario, por favor. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos. Chao.